¿Alguna vez has sentido que hay cosas que, aunque parezcan normales, roban tu paz, tu energía o incluso tu propósito? Hay regalos disfrazados de apoyo, consejos que te alejan de Dios, palabras que parecen dulces pero envenenan tu alma. Hoy quiero hablarte de lo que jamás deberías permitir en tu vida, aunque venga de alguien cercano. Porque lo que recibes moldea lo que te conviertes. Dios no quiere que aceptes lo que te destruye en silencio. Este mensaje es para ti, que estás listo para proteger tu espíritu, elevar tu fe y vivir conforme a lo que Dios ya preparó para ti. ¿Cuántas veces has dejado que las palabras de alguien más te definan? Palabras que no edifican, que no abrazan, que no corrigen con amor, sino que hieren, paralizan, etiquetan. Tal vez fueron dichas por alguien a quien admirabas, alguien cuya opinión importaba demasiado, alguien que usó su voz como un arma. Y tú, sin darte cuenta, comenzaste a verte a través de esos ojos distorsionados. Hoy quiero que entiendas algo que puede cambiarlo todo. Esas palabras nunca vinieron de Dios. Porque el Dios que te creó jamás usaría el lenguaje para destruir lo que Él mismo diseñó con tanto amor. A veces basta una frase para encadenar el alma durante años. No sirves para esto. Siempre arruinas todo. Eres demasiado complicado, demasiado sensible, demasiado soñador. Y sin querer, comenzamos a repetir esas frases en voz baja cada vez que fallamos, cada vez que intentamos algo nuevo. Se convierten en un eco constante, un juez invisible que repite el guión que alguien más escribió sobre nuestra vida. Pero lo que hoy vengo a decirte es esto: tú no tienes que seguir actuando ese papel. No tienes por qué seguir interpretando una versión de ti que nació del desprecio, del rechazo o de la ignorancia de otros. Dios no te creó para aceptar definiciones prestadas. Él fue el primero en nombrarte, en llamarte por tu verdadero nombre: hijo, hija, amado, capaz, lleno de propósito. Y cuando tú aceptas palabras que contradicen eso, estás cediendo tu identidad a un sistema que solo sabe etiquetar desde el miedo, desde la herida, desde el control. Las palabras tienen poder, y por eso, lo primero que el enemigo intenta hacer no es tocar tus circunstancias, es distorsionar cómo te ves a ti mismo. Porque si logra que dudes de quién eres, ya no necesita ponerte cadenas. Tú mismo empezarás a construirlas. Recuerdo una etapa de mi vida en la que todo lo que escuchaba eran críticas. No importaba cuánto te me esforzara. Siempre había alguien que encontraba la falla, el error, el sí, pero... Y poco a poco, sin notarlo, empecé a cambiar mi manera de hablar, de caminar, de presentarme. Empecé a minimizar mis ideas, a pedir disculpas por existir, a encogerme para no incomodar. Fue como si una sombra comenzara a cubrir mi esencia. Hasta que un día, en medio del silencio, entendí algo brutalmente claro. Estaba viviendo bajo palabras que no eran mías. Estaba siendo el eco del juicio de otros, no la voz de mi llamado. Fue entonces cuando me detuve. No físicamente, sino internamente. Detuve esa corriente invisible que me arrastraba hacia una identidad falsa. Comencé a escribir, a orar, a confrontar esas voces internas que decían: no eres suficiente, esto no es para ti, vas a fracasar otra vez. Y fue allí donde descubrí que la identidad no se construye por aprobación externa, sino por conexión interna con quien te creó. Las palabras de Dios comenzaron a tomar más espacio en mi mente que las palabras de los demás. Y no fue fácil, no fue instantáneo, pero fue el inicio de mi verdadera libertad. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas de las decisiones que tomas cada día están influenciadas por algo que alguien te dijo hace años? Puede haber sido un maestro que dudó de ti, un familiar que te comparó, una pareja que te criticó constantemente. Y esas frases, lejos de morir, se quedaron flotando en tu subconsciente, apareciendo justo cuando estás por avanzar, por creer en ti, por intentar otra vez. Pero aquí está la verdad. Lo que otros dicen sobre ti no tiene poder, a menos que tú lo creas.
La Biblia nos recuerda que la muerte y la vida están en poder de la lengua. No es una metáfora vacía. Es un principio espiritual real. Las palabras pueden levantar imperios o destruir almas. Por eso, lo que aceptas como verdad, lo que repites, lo que dejas sembrar en tu mente, define tu fruto. Y lo más doloroso es que muchas personas pasan la vida entera recogiendo frutos amargos de semillas que ni siquiera plantaron ellas mismas. Fueron sembradas por otros sin permiso y terminaron echando raíces. Tal vez tú creciste en un entorno donde el amor era condicional, donde los errores eran amplificados, pero los logros minimizados, donde era más fácil recibir una crítica que una palabra de afirmación. Y ahora, ya de adulto, no sabes cómo relacionarte contigo mismo sin ese patrón. Tal vez no te hablas con compasión, te exiges hasta romperte, te castigas emocionalmente por cada tropiezo, porque aprendiste que vales por lo que haces y no por quién eres. Pero Dios no te mide con esa vara. Él no te ama por tu rendimiento. Te ama porque eres suyo. Punto. Imagina por un momento que estás frente a un espejo, pero no cualquier espejo. Es un espejo espiritual, y en lugar de reflejar tu apariencia externa, refleja cada palabra que has aceptado como verdad sobre ti. ¿Qué verías? ¿Verías etiquetas como torpe, débil, demasiado, insuficiente? ¿O verías amado, llamado, valiente, sabio? Ese reflejo no lo determina lo que otros dicen, lo determina lo que tú decides creer. A veces pensamos que perdonar es solo soltar el dolor, pero también implica soltar la identidad que nació del dolor. Implica renunciar a la versión de ti que surgió como mecanismo de defensa, esa versión que aprendió a callar para no ser herido, a conformarse para no perder, a complacer para no ser abandonado. Dios no quiere esa versión tuya. Él quiere la original, la que diseñó antes de que el mundo dijera lo contrario, la que soñó antes de que la herida hablara más fuerte que la fe. Hay algo profundamente liberador en empezar a hablar de ti con la voz del cielo y no con el eco del mundo. Empezar a declarar, no lo que sientes cuando estás cansado, sino lo que sabes cuando estás conectado. Porque la verdad de Dios no cambia según tu ánimo. Su opinión sobre ti es constante, eterna, firme. No se debilita cuando fallas ni se engrandece cuando logras algo. Él ya decidió amarte desde el principio. Y cada vez que tú eliges aceptar palabras que contradicen eso, estás construyendo sobre arena, no sobre roca. Quiero ofrecerte un ejercicio espiritual. Tómate unos minutos hoy, en silencio. Escribe en una hoja todas las frases que han marcado tu identidad y que sabes, en el fondo, que no vienen de Dios. Luego, al lado de cada una, escribe una verdad que sí venga de Él. Si alguien dijo, eres un fracaso, escribe, soy más que vencedor. Si dijeron, nadie te va a amar, responde, Dios me amó primero y su amor me sostiene. Este no es solo un ejercicio mental, es una reprogramación espiritual, porque el corazón se sana cuando la verdad ocupa el lugar que antes tenía la mentira. Visualiza esto, una semilla enterrada en la oscuridad. Ha pasado años bajo tierra, sin saber por qué no crece, por qué todo parece estancado. Pero un día, alguien comienza a remover la tierra, a quitar las piedras, a dejar que entre la luz. Y entonces, esa semilla comienza a brotar. No porque era débil antes, sino porque por fin tiene el ambiente correcto. Así está tu espíritu. No es que no puedas crecer, es que quizá has estado rodeado de palabras que no te dejaban florecer, pero eso puede cambiar. Hoy mismo, Dios no necesita que seas perfecto para usarte, solo necesita que te veas como Él te ve, que dejes de aceptar cada palabra que no fue sembrada por amor, que aprendas a reconocer la voz de tu pastor entre todas las demás voces, porque donde está su voz hay dirección.
Y donde hay dirección, hay propósito. Y donde hay propósito, hay vida. Tal vez por años caminaste doblado por el peso de una identidad falsa, pero hoy puedes enderezarte. No porque las palabras de los demás hayan cambiado, sino porque tú decidiste que ya no tienen el poder de determinar tu valor. Solo Dios puede hacer eso. Y lo que Él dice de ti es claro, firme, irrevocable. Tú eres suyo. Cada vez que te hables, cada vez que pienses en ti, hazlo como quien habla con algo sagrado, porque eso eres. Eres sagrado, no porque no tengas errores, sino porque fuiste separado con propósito. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a usar sus palabras para profanar lo que Dios santificó con su amor. Y si alguna vez vuelves a escuchar una voz que intenta disminuirte, desacreditarte o desanimarte, quiero que recuerdes esto. Esas palabras no tienen lugar en tu espíritu. No fueron diseñadas para ti y no nacieron en el corazón de Dios. Así que no las recibas, no las almacenes, no construyas sobre ellas, porque tu identidad está asegurada y el cielo no cambia de opinión. Hay una carga que no se ve, pero que pesa más que cualquier maleta, que duele más que cualquier golpe físico y que puede acompañarte por años sin que nadie lo note. La culpa, no la que nace de errores propios, sino esa culpa que otros te hicieron cargar. La que no es tuya, la que fue sembrada con palabras manipuladoras, con miradas acusadoras, con silencios que gritan. Hoy quiero hablarte de esa culpa invisible que te roba el gozo, que te desconecta de tu propósito, y que, si no la sueltas, puede sabotear todo lo que Dios quiere construir en tu vida. ¿Cuántas veces has sentido que todo es tu culpa? Que si algo salió mal, debiste haber hecho más. Que si alguien se alejó, fue porque no fuiste suficiente. Que si la familia se rompió, si alguien enfermó, si las cosas no funcionaron, fue por algo que tú hiciste o no hiciste. Esa sensación constante de deber, de deuda, de estar siempre un paso atrás de lo que se esperaba de ti. Quiero que sepas esto con claridad. Esa culpa no viene de Dios. Dios corrige, sí. Dios disciplina, sí. Pero lo hace con amor, con dirección, con un propósito claro. La culpa que Él permite en tu vida siempre te lleva al arrepentimiento y a la libertad. Pero la culpa que te impusieron otros, esa te deja estancado, te paraliza. Te convence de que no mereces avanzar, de que siempre estás en deuda, de que no importa cuánto hagas, nunca será suficiente. Y eso no es divino. Eso es un peso que no deberías estar cargando. Tal vez fuiste el pacificador en tu familia, el que siempre tuvo que ceder para que los demás estuvieran bien. Tal vez aprendiste que, si no estás disponible para todos, estás fallando. Que si no estás resolviendo los problemas de los demás, estás siendo egoísta. Y ahora, cada vez que priorizas tu paz, cada vez que dices que no, una voz interna te acusa, una culpa se activa. Pero quiero que escuches esto. Eso no es amor. Eso es condicionamiento emocional. Y el amor verdadero, el que viene de Dios, no te manipula con culpa. Me encontré una vez en una situación donde todo parecía estar bajo mi responsabilidad. Personas que decían amarme comenzaban cada frase con «si tú hubieras» o «por tu culpa pasó esto». Al principio no lo noté. Me parecía normal asumirlo todo. Me parecía noble. Pero con el tiempo, esa carga se volvió insoportable. Vivía con ansiedad, con miedo de fallar, con una sensación de estar atrapado en una deuda emocional constante. Hasta que un día, mientras oraba, sentí con claridad una frase que cambió todo. No te pertenece. Fue como si me arrancaran una mochila invisible de los hombros. Esa culpa no era mía. Y no tenía que seguir actuando como si lo fuera. Comencé a revisar, uno por uno, los sentimientos que me impulsaban a actuar. ¿Estoy haciendo esto por amor o por culpa? ¿Estoy diciendo que sí porque quiero o porque tengo miedo de decepcionar?
y descubrí que gran parte de mi vida estaba siendo guiada por una culpa impuesta, no por la voz de Dios. Y eso es lo que quiero que empieces a hacer también. Revisa tus acciones, tus pensamientos, tus relaciones, desde dónde están naciendo. Porque si vienen de la culpa, entonces no están enraizados en la verdad. La culpa impuesta por otros es como una cuerda atada al cuello. Te permite moverte, pero solo dentro del límite que alguien más decidió. Te da la sensación de que eres libre, cuando en realidad estás siendo controlado desde las sombras. Muchas veces, esa culpa comienza en la infancia. Padres, maestros, figuras de autoridad que, tal vez sin maldad, sembraron la idea de que tu valor depende de tu comportamiento, de tus logros, de tu obediencia absoluta. Y cuando creciste, esa narrativa siguió viva. Te convertiste en alguien que no sabe descansar sin sentirse culpable, que no puede decir, esto no es mi responsabilidad, sin escuchar esa voz interna que dice, eres egoísta. Pero eso no es justicia. Eso no es madurez. Eso es una trampa emocional. La Biblia habla de una mujer sorprendida en adulterio. La traen delante de Jesús, lista para ser apedreada. Todos están listos para señalar, para culpar, para condenar. Pero Jesús no se une al coro de la culpa. Él no dice, tienes lo que mereces. Él escribe en el suelo. Guarda silencio. Mira a lo que le acusan y les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y uno por uno, se van. Jesús, que sí tenía autoridad para condenarla, decide perdonarla. Le dice, vete y no peques más. No hay acusación, hay restauración. ¿Te das cuenta? Jesús no niega el error, pero tampoco aplasta con culpa. Él redirige, Él libera, Él restaura. ¿Cuánto más entonces va a hacer contigo, que has estado cargando con culpas que no fueron tuyas? Culpa por no haber salvado un matrimonio que no dependía solo de ti. Culpa por no haber sanado a alguien cuando no eras tú el médico, ni Dios. Culpa por no estar disponible para todos, cuando tú también estabas roto por dentro. Culpa por haberte elegido a ti mismo. Una vez, quiero que respires profundo por un momento. Visualiza cada una de esas culpas que has guardado por años como piedras. Una por una, las sacas de una mochila que llevas en la espalda. Algunas tienen nombres escritos: mamá, papá, pareja, iglesia, sociedad. Otras solo son frases repetidas. Deberías saber. Nunca debiste. Todo esto es porque tú. Ahora imagina que estás frente a un río y lanzas cada una de esas piedras al agua. Las ves hundirse, las ves desaparecer, porque no son tuyas. Nunca lo fueron. Cuando Dios te llama a una nueva vida, también te llama a dejar la mochila vieja. No puedes correr hacia tu propósito cargando las culpas ajenas. No puedes construir algo nuevo si tu alma sigue reconstruyendo lo que otros rompieron. Hay momentos en los que lo más espiritual que puedes hacer es decir, eso no me corresponde. No porque te desentiendas, sino porque reconoces tus límites, porque entiendes que solo Dios es Salvador. Tú no lo eres. Y cuando sueltas esa culpa, algo cambia. Tu energía regresa. Tu enfoque se aclara. Ya no vives para demostrar, para justificar, para compensar. Vives desde un amor que no exige rendimiento para validar tu existencia. Y ese amor, una vez que lo abrazas, no lo puedes soltar, porque te sana desde adentro, porque te recuerda que eres libre, y que la libertad no incluye llevar cadenas que otros te pusieron por miedo, por ignorancia, o por su propia falta de sanidad. Mira tu vida ahora. ¿Qué cosas estás haciendo por culpa y no por convicción? ¿A qué lugares estás yendo por obligación emocional y no por decisión consciente? ¿A quién estás intentando salvar cuando tú también necesitas ser rescatado? Este es el momento de volver a ti, de volver a Dios.
de dejar la culpa y abrazar la responsabilidad sana. Porque sí, hay cosas por las que debemos responder, pero no por todo, no por lo que otros no resolvieron, no por lo que no estaba en tus manos. Visualiza que caminas por un camino estrecho. A los costados hay voces que gritan, que acusan, que señalan, pero tú no te detienes, sigues caminando, porque sabes que quien te guía no es un acusador, es un padre que te ve con misericordia, que no necesita manipularte para moldearte, que no te culpa, te transforma. Y si alguna vez la culpa vuelve, porque volverá disfrazada de responsabilidad, de nobleza, de espiritualidad mal entendida, recuerda esto: Dios no es un manipulador emocional. Él no te arrastra con culpa, te atrae con amor. Y donde hay amor verdadero, la culpa no encuentra espacio, porque el amor no acusa, el amor libera. Esta es tu oportunidad de dejar ir. No necesitas seguir cargando con lo que no es tuyo. Lo que pasó, pasó. Lo que fue, fue. Y lo que no fue, no era tu responsabilidad. Dios lo sabe. Y si Él lo sabe, ¿por qué sigues tratando de justificarte ante los hombres? La culpa que no te pertenece es como una sombra que se adhiere a tu espalda. No la ves siempre, pero te acompaña, hasta que decides voltear y enfrentarla. Hasta que decides dejar de vivir pidiendo perdón por existir. Hoy puedes elegir otra cosa. Puedes elegir caminar con la frente en alto. No por orgullo, sino por claridad. Puedes elegir hacer las cosas desde el amor, no desde el deber. Desde la convicción, no desde el miedo. Desde la verdad, no desde la manipulación. Porque lo que viene de Dios nunca te esclaviza, te eleva, te dignifica, te vuelve a ti. Y si estás leyendo esto con un nudo en el pecho, con lágrimas que no sabes de dónde vienen, tal vez es porque acabas de reconocer que por años viviste bajo una culpa que no era tuya. Y solo con reconocerlo, ya estás dando el primer paso hacia tu libertad. Ahora solo queda caminar. Hay algo que puede parecer inofensivo, incluso útil, pero que si no sabes filtrarlo, puede desviarte por años del camino que Dios trazó para ti. Me refiero a los consejos, palabras que llegan con buenas intenciones, con frases adornadas de lógica o experiencia, pero que no siempre vienen de un lugar sano, ni mucho menos de una fuente espiritual. Hay consejos que no son dirección, son distracción. Hay palabras que no guían, desvían. Y si no aprendes a discernirlas, terminarás caminando una ruta ajena, viviendo una vida que no es tuya y alejándote del propósito que fue diseñado exclusivamente para ti. ¿Cuántas veces te han dicho lo que deberías hacer? ¿Cómo deberías pensar? ¿Qué deberías elegir? ¿Con quién deberías estar? Hasta cómo deberías sentirte. A veces esos consejos vienen de personas cercanas, personas que amas, que respetas y por eso los tomas como verdad. Pero aquí está el peligro. No todo lo que suena sensato está alineado con lo que Dios quiere para ti. No todo consejo es sabiduría. No toda voz es guía. Algunas voces solo repiten patrones del mundo, no principios del cielo. El problema es que el enemigo no siempre aparece como una amenaza clara. Muchas veces habla a través de alguien que parece preocupado por ti. Te dice: hazlo seguro, no te arriesgues. Esa no es una decisión sabia. Piensa bien las cosas. Y puede que suene lógico, pero no todo lo lógico es obediencia. No todo lo razonable es voluntad divina. Dios no trabaja siempre con lo que tiene sentido humano. A veces te llama a caminar sobre el agua. Y si escuchas al que dice: quédate en el bote, te perderás del milagro. Hay momentos en los que tu espíritu ya sabe lo que debe hacer, pero tu mente comienza a llenarse de voces externas. Opiniones, advertencias, juicios. Y cada una de esas voces empieza a sembrar una duda. Ya no estás seguro de lo que sentiste. Ya no estás seguro de lo que Dios te mostró. Porque el consejo de alguien, aunque vino disfrazado de preocupación, llevaba una raíz de temor. Y si no estás firme, absorbes ese temor como propio. Recuerdo una época en la que sentía con fuerza que debía hacer un cambio grande en mi vida. Un salto de fe.
pero bastó una conversación para que todo se nublara. ¿Estás seguro? ¿No crees que es una locura? Tal vez deberías esperar un poco más. No eran insultos, ni críticas. Eran dudas suaves, disfrazadas de cautela. Pero esas dudas tenían poder, porque venían de personas que valoraba, y por días, esa incertidumbre me paralizó. Hasta que entendí algo clave. Nadie puede ver lo que Dios te mostró a ti. Nadie puede entender la magnitud de lo que Él te habló en secreto. Por eso, no puedes esperar aprobación humana para caminar en dirección divina. Y no se trata de rechazar todo consejo. Se trata de aprender a discernir su origen. Hay palabras que vienen de corazones rendidos a Dios. Y otras que vienen de corazones llenos de miedo, de frustración, de proyecciones no sanadas. A veces, quien te aconseja no está viendo tu futuro, está proyectando su pasado. Te dicen que no emprendas porque ellos fracasaron, que no ames de nuevo porque ellos fueron heridos, que no sueñes tan alto porque ellos nunca lo lograron. Y si no tienes cuidado, absorberás como guía lo que en realidad es trauma ajeno disfrazado de consejo. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas decisiones importantes en tu vida han sido influenciadas más por la opinión de otros que por la dirección de Dios? Tal vez elegiste una carrera porque alguien te dijo que era lo más estable. Tal vez renunciaste a un sueño porque alguien te convenció de que no era realista. Tal vez elegiste quedarte donde no hay vida, solo porque te dijeron que eso era lo correcto. Pero ¿y si ese consejo nunca fue parte del plan de Dios para ti? La historia de Job es un ejemplo potente. En medio de su dolor, llegaron sus amigos. Lo rodearon. Y comenzaron a hablar. Palabras llenas de lógica espiritual, frases largas que parecían sabias, pero que no eran verdad, no venían del corazón de Dios. Y aunque hablaban mucho, no aliviaban su alma, no traían consuelo, solo juicio, confusión, ruido. Dios mismo al final reprende esas palabras, porque no basta con hablar bonito, no basta con tener razones. Lo que realmente transforma, lo que realmente edifica, es la verdad nacida en la presencia de Dios. Hay un momento en el que debes aprender a cerrar oídos, a poner filtros, a discernir no solo el contenido de un consejo, sino su intención. Esto me acerca al propósito que Dios me mostró, o me acomoda en un lugar seguro, cómodo, pero alejado de mi llamado. Esta voz me impulsa a avanzar, o me adormece en la pasividad, me conecta con la fe, o con el miedo. Imagina que estás en una carretera y alguien desde el asiento del copiloto te dice que tomes un desvío. Te habla con seguridad, como si conociera el camino. Pero tú sabes que Dios te dio otra dirección, que el mapa que Él puso en tu corazón apunta hacia adelante, no hacia la derecha. En ese momento tienes una decisión: agradar al copiloto o seguir al GPS interno que Dios programó dentro de ti. Y lo más valiente que puedes hacer es decir: gracias por tu preocupación, pero yo ya tengo la dirección. A veces, incluso en tu entorno espiritual, recibirás consejos bien intencionados que no son lo que necesitas. Porque la fe verdadera no siempre se transmite con palabras, se sostiene con convicción. Hay personas que aman a Dios pero que aún tienen temor. Personas que oran, pero que no han sanado. Y sus palabras, aunque parezcan espirituales, nacen de experiencias inconclusas. Por eso, antes de recibir cualquier consejo, pregúntate: ¿esta persona ha caminado con Dios en este tipo de proceso? ¿Ha vivido lo que yo estoy viviendo? ¿Puede ver lo que yo veo? Y cuando la respuesta es no, recuerda que la obediencia vale más que la lógica, que la fe siempre parecerá imprudente para quienes nunca han caminado sobre el agua, que los milagros no se discuten, se obedecen, que el llamado que Dios puso en tu vida no necesita el sello de aprobación de quienes no fueron testigos del momento en que Él te lo entregó. Visualiza ahora un cuarto lleno de espejos. En cada espejo se refleja una versión de ti que otros han imaginado, sugerido, aconsejado.
Está el tú que debería ser según tu familia, el que debería ser según la cultura, según tu pareja, según tu círculo social, y al fondo hay un espejo cubierto por una sábana. Lo destapas y por primera vez ves una imagen diferente. Esa imagen no fue construida con opiniones, fue tallada con propósito, fue diseñada con intención eterna. Esa imagen eres tú, pero visto desde el cielo. Cuando caminas en propósito, muchos no entenderán, algunos se irán, otros te criticarán, y habrá quienes intenten convencerte de que estás perdido, cuando en realidad estás encontrando tu verdad. No necesitas que todos comprendan el camino. Necesitas valor para seguirlo, y eso incluye aprender a ignorar consejos que, aunque parezcan nobles, no nacen en el altar. Y si en este momento estás luchando con una decisión, atrapado entre lo que otros opinan y lo que tú sientes que Dios te mostró, quiero que respires. Vuelve al lugar donde escuchaste su voz por primera vez. Recuerda cómo te habló, cómo te confirmó y qué paz sentiste cuando lo entendiste. Esa paz es tu brújula. Esa paz es tu filtro. Cualquier consejo que intente robarla no viene de Dios. Porque el fruto del Espíritu es paz, y lo que nace del cielo nunca llega con confusión. Puedes honrar a las personas sin obedecer todo lo que dicen. Puedes amar a alguien sin seguir sus opiniones. Puedes escuchar sin asumir. Porque Dios te dio discernimiento, no para que juzgues a otros, sino para que protejas tu camino. No estás siendo rebelde por filtrar lo que escuchas. Estás siendo obediente con el llamado que Dios te entregó. Estás cuidando la semilla que Él sembró en ti. Y si alguien se ofende porque no seguiste su consejo, eso revela más sobre su necesidad de control que sobre tu capacidad de obediencia. El que te ama de verdad celebra que sigas a Dios, incluso si eso significa que no sigues su opinión. Porque cuando alguien honra tu propósito, no compite con tu dirección. La respeta. Hoy es un buen día para hacer silencio, para desconectarte del ruido externo y volver a sintonizar tu espíritu con la frecuencia del cielo. Porque ahí es donde escucharás la voz que importa, la que no grita, pero guía, la que no impone, pero afirma, la que no te hace dudar, te hace volar. Esa voz es la única que vale la pena seguir. Hay algo más dañino que el rechazo, y es el amor condicionado. Esa forma silenciosa de control que se disfraza de afecto, pero que en el fondo solo valida lo que haces, no lo que eres. Puede que no lo notaras al principio. Tal vez te pareció normal. Tal vez pensaste que así funcionaban las relaciones. Cumplir para ser aceptado, actuar como esperan para ser valorado, obedecer para no ser descartado. Pero un día, sin saber cómo, te encontraste negociando tu esencia para no perder la conexión con alguien. Y eso, aunque no siempre se dice en voz alta, es una forma de esclavitud emocional. La aprobación condicionada es una cadena invisible. Funciona así. Si piensas como yo, te acepto. Si decides como yo lo haría, te aplaudo. Si sigues mis reglas, te amo. Pero si no, si te atreves a ser tú mismo, si eliges un camino distinto, si decides establecer límites, entonces el amor se retira, el respeto se enfría, la distancia aparece, y tú te preguntas en qué fallaste, pero no fallaste. Simplemente dejaste de complacer, y eso, para muchos, es imperdonable. En muchos entornos, incluso los más cercanos, se aprende desde temprano que el cariño tiene condiciones, a veces son explícitas. Si sacas buenas notas, te llevaré al parque. Si haces esto, mamá estará feliz contigo. Pero otras veces son más sutiles. Se aprende por la forma en que te miran cuando no cumples, por el silencio tenso, por las bromas disfrazadas de crítica, por el cambio de tono cuando no te alineas con lo esperado. Y creces con la sensación de que tu valor está atado al desempeño, que tu lugar en el corazón de otros depende de cuán bien sigas el guión que te impusieron. Eso puede afectarte de maneras que ni siquiera comprendes al principio.
Comienzas a exagerar tus logros para ser visto, a reprimir tus opiniones para no molestar, a aceptar cosas que no te hacen bien, solo por evitar el conflicto. Y lo peor es que empiezas a creer que eso es amor, que eso es lo que mereces. Pero hoy quiero que lo escuches claro. Cualquier afecto que desaparece cuando decides ser tú, no es amor. Es control. Y tú no fuiste creado para vivir bajo la sombra de las expectativas de los demás. Cuando alguien te ama de verdad, no necesita moldearte a su imagen, no busca que seas su reflejo. Te ve, te escucha, te acompaña, incluso si no está de acuerdo contigo, incluso si no entiende tus decisiones. Porque el amor verdadero no es frágil, no se rompe porque no coincidieron los planes, no se evapora cuando aparecen los desacuerdos, no se retira cuando decides tomar tu propio camino. El amor real celebra tu crecimiento, no lo castiga. Muchos viven atrapados en relaciones donde cada acto de autenticidad tiene un precio, donde atreverse a decir no estoy de acuerdo es una amenaza, donde poner un límite se interpreta como traición. Y así, poco a poco se van diluyendo, se convierten en lo que otros esperan, pierden su voz, su esencia, su conexión con Dios. Porque cuando cambias lo que eres para recibir aceptación, también alejas lo que Dios quiso darte cuando eras tú por completo. Y ahí ya la hay, algo muy delicado en esto. Cuando creces con aprobación condicionada, empiezas a pensar que incluso Dios funciona igual, que tienes que ganarte su amor, que solo te bendecirá si no fallas, que su mirada cambia contigo según tus decisiones. Pero eso es una mentira. Dios no es como los hombres. Él no retira su amor cuando tropiezas, no se aleja cuando te equivocas, no mide tu valor por cuántas veces acertaste. Él te ama con una fidelidad que no depende de tu desempeño, sino de su carácter. Uno de los momentos más reveladores es cuando decides no hacer lo que esperan de ti. Y algunos se molestan. Ahí ves con claridad que no te amaban, solo amaban lo que hacías por ellos. No te valoraban a ti, sino la versión de ti que les convenía. Y aunque eso duele, también libera, porque te permite ver quién está contigo de verdad y quién solo estaba mientras cumplías con sus expectativas. Es posible vivir años actuando para no perder la aprobación de alguien. Y lo más triste es que muchos lo llaman honrar, cuando en realidad es miedo. Miedo a ser dejado, a ser juzgado, a ser malinterpretado. Pero la honra verdadera no exige renunciar a tu verdad. Honrar no es rendirse ante el deseo del otro, es actuar con integridad, incluso si eso significa tomar un rumbo distinto. Honrar es decir la verdad con respeto, es amar sin dejar de ser tú. Cuando vives buscando aprobación, te cansas. Es un esfuerzo constante, es una evaluación diaria. Es preguntarte todo el tiempo si lo que hiciste fue suficiente, si te van a ver, si te van a aceptar. Pero cuando decides soltar esa necesidad, se activa una paz diferente. Descubres que no necesitas demostrar nada para ser valioso, que no tienes que exagerar tus logros ni esconder tus debilidades, que puedes vivir con honestidad, con transparencia, sin miedo a ser rechazado por mostrarte tal cual eres. El problema con buscar aprobación es que nunca se sacia. Siempre hay algo más que esperan de ti. Y cuando fallas, porque en algún momento fallarás, el castigo es emocional. Te hacen sentir frío, indiferencia, culpa. Y vuelves al ciclo. ¿Qué hice mal? ¿Cómo puedo recuperar su atención? ¿Qué parte de mí tengo que modificar ahora para no perder el vínculo? Pero Dios no quiere eso para ti. Él quiere que vivas en libertad, que tu identidad no dependa de la aprobación de nadie, sino de su palabra, de su amor, de su plan para ti. En el libro de Lucas, hay una escena poderosa. Jesús es bautizado. Aún no había hecho milagros. Aún no había predicado en multitudes. No había multiplicado panes, ni sanado enfermos, ni resucitado muertos. Y sin embargo, una voz del cielo se escucha.
Tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia. Dios lo aprueba, lo afirma, lo honra, antes de que hiciera algo extraordinario. Porque el amor de Dios no se basa en logros, se basa en identidad. Y esa verdad también es para ti. Dios no te ama más cuando aciertas, ni menos cuando fallas. No retira su favor cuando tropiezas. No te aleja cuando dudas. Él no es como aquellos que solo te aplauden cuando te ven fuerte, pero desaparecen cuando necesitas apoyo. Dios te llama suyo incluso cuando tú mismo te cuestionas. Y esa clase de amor es la única que vale la pena imitar. Tal vez ahora estás en un momento en el que sientes que debes elegir, agradar a los demás o escucharte a ti. Tal vez sientes que si eres honesto sobre lo que realmente quieres, perderás vínculos importantes. Pero no es una pérdida, es una depuración. Porque lo que Dios tiene para ti no necesita máscara, no necesita actuación. Lo que viene del cielo no exige que te mutiles emocionalmente para encajar. Hoy tienes la oportunidad de redefinir tus vínculos, de dejar de temer al rechazo, de dejar de callarte para no incomodar, de dejar de traicionarte a ti mismo por retener una relación que solo se sostiene si finges. Y no será fácil, pero será verdadero. Y la verdad, aunque incomode al principio, siempre termina trayendo libertad. Si te estás preguntando cómo se ve un amor sin condiciones, observa cómo te trata Dios. Nunca te exige ser otro. Nunca te manipula emocionalmente. Nunca amenaza con irse si no cumples. Él se queda. Él sostiene. Él transforma desde adentro, sin chantajes ni condiciones. Y ese amor, una vez que lo recibes, se convierte en tu estándar. Ya no aceptas menos. Ya no toleras vínculos que te exprimen para validarte. Ya no cambias tu esencia por unos minutos de aprobación ajena. Vivir sin necesitar la aprobación de los demás es un acto de fe, porque significa confiar en que el amor de Dios es suficiente. Significa reconocer que el valor no se negocia, que tu voz merece ser escuchada, incluso si no todos la entienden. Que tu autenticidad no es una amenaza, es una señal de sanidad. Y si alguna vez alguien se aleja porque decidiste ser tú, que se aleje. No estás perdiendo amor, estás liberándote de la condición. Porque el amor que vale la pena no te pide que renuncies a ti, te invita a florecer, incluso si eso significa cambiar de temporada. Hay vínculos que parecen afecto, pero son cadenas. Relaciones que comienzan con promesas de apoyo, compañía y amor, pero que, con el tiempo, se transforman en jaulas suaves. Jaulas donde aprendes a respirar hondo antes de hablar, a medir tus palabras antes de ser tú, a reducirte un poco cada día para no desentonar. Y lo más triste es que muchas veces a eso lo llamas amor. A lo largo del camino, puedes cruzarte con personas que no soportan tu crecimiento, que dicen estar contigo, pero solo mientras no te salgas de su molde, mientras no te desarrolles más allá de lo que ellos toleran. Porque hay personas que no están enamoradas de ti, sino de la versión de ti que no les exige crecer también. Personas que, cuando ven que floreces, no te riegan, te podan, no te empujan hacia adelante, te anclan a lo cómodo. Y si no estás despierto, puedes quedarte años allí, llamando amor a lo que solo es limitación disimulada. Dios nunca diseñó una relación para asfixiarte. Nunca pensó en el amor como un intercambio de control, miedo o silencios cargados. Las relaciones que Él aprueba siempre te acercan más a tu propósito, no a tu inseguridad. Siempre te hacen crecer, no encogerte. Porque el amor de Dios, incluso cuando corrige, no paraliza, no minimiza, no bloquea. Te impulsa, te edifica, te recuerda quién eres. Tal vez has estado en un vínculo donde el avance no es celebrado, sino cuestionado. Donde tus ideas no son escuchadas, sino corregidas. Donde cada paso hacia tu propósito genera incomodidad. Y cuando eso pasa, comienzas a dudar de ti, a reducir tu luz para no incomodar, a frenar tus sueños para no generar conflictos.
Pero hay algo que tienes que saber. El amor que te exige quedarte pequeño no es amor, es dependencia. Y la dependencia no te construye, te retiene. Lo más doloroso es que muchas veces estas relaciones no son evidentes. No hay gritos, no hay peleas constantes. Lo que hay es algo más sutil. Una mirada que te hace dudar, un gesto que te hace callar, una energía que te hace sentir que crecer es traicionar. Pero crecer no es traicionar. Avanzar no es deslealtad. Elevarte no es orgullo. Es obediencia a la semilla que Dios plantó en ti. Hay personas que te acompañan mientras estás herido, pero no soportan verte sano. Que te abrazan mientras estás débil, pero que se alejan cuando te haces fuerte. Porque tu fuerza les confronta. Tu libertad les recuerda la suya perdida. Tu fe les incomoda si ellos ya dejaron de creer. Y aunque digan que te aman, en realidad necesitan que no cambies. Porque si tú cambias, ya no pueden predecirte, ni controlarte, ni usarte como espejo de su comodidad. Cuando comienzas a despertar, algo dentro de ti cambia. Te das cuenta de que llevas tiempo adaptándote, que empezaste a tomar decisiones pequeñas para evitar conflictos, que cada vez que hablas de tus sueños, alguien pone cara de duda, que cada vez que brillas un poco más, alguien menciona tus fallas pasadas. Y entonces descubres lo que estaba pasando. Estabas siendo moldeado, no por Dios, sino por el miedo a perder un vínculo que, para sostenerse, necesitaba que no te expandas. Pero tú no fuiste creado para vivir encorvado. No estás en esta tierra para conformarte con lo que no te nutre. No naciste para hacerle espacio a quienes no quieren verte completo. Dios no invirtió en ti para que vivas justificando tu existencia en relaciones donde solo sobrevives. Fuiste hecho para crecer, para ser transformado, para caminar con quienes te recuerdan hacia dónde vas, no con quienes te atan a donde estuviste. Cuando alguien te ama, celebra tus alas. No se siente amenazado por ellas. Las relaciones saludables no compiten con tu propósito, lo impulsan. No te obligan a quedarte en un lugar que ya no tiene vida. No te hacen elegir entre avanzar y pertenecer. Te acompañan, incluso si tu camino las desafía. Porque quien te ama de verdad no necesita verte encogido para sentirse importante. Al contrario, se alegra cuando creces, porque entiende que tu crecimiento no resta, suma. Una de las señales más claras de que una relación está asfixiando tu crecimiento es cuando comienzas a traicionarte para sostenerla. Cuando te callas para evitar reacciones. Cuando escondes tus sueños porque sabes que no serán comprendidos. Cuando empiezas a sentirte solo incluso estando acompañado. Porque ahí ya no hay comunión. Hay conformismo. Y donde hay conformismo, no hay propósito. Recuerdo una temporada en la que me rodeaba de personas que decían estar para mí. Y sí, estaban. Pero solo si no cambiaba. Si mantenía la misma opinión, la misma rutina, el mismo tono. Cada vez que intentaba ir un paso más allá, aparecía una forma de resistencia, sutil pero efectiva. Hasta que un día me di cuenta de algo que me atravesó por completo. Estaba protegiendo una comodidad que me estaba costando mi crecimiento. Y entendí que hay compañías que no son malas, pero ya no son necesarias. Cuando Dios quiere elevarte, también limpia tu entorno. Porque hay destinos que no se alcanzan con el mismo peso en los hombros. Hay estaciones que requieren nuevos círculos, y no es por falta de amor, es por dirección. Porque Dios sabe que hay voces que ya no pueden acompañar tu próxima versión, no porque sean malas, sino porque no tienen la capacidad espiritual para caminar a tu lado en el nuevo terreno. Y en ese punto debes tomar una decisión valiente, elegir tu destino por encima de tu dependencia. Elegir la dirección de Dios por encima de la validación humana. Elegir tu expansión por encima de la comodidad emocional. Porque seguir cargando vínculos que te asfixian es como intentar correr con una soga atada al tobillo. Podrás avanzar unos metros, pero nunca alcanzarás todo lo que fuiste llamado a vivir.
La Biblia nos muestra muchas historias donde las relaciones se rompen justo antes del cumplimiento de una promesa. Porque hay vínculos que son solo para el desierto, no para la tierra prometida. Hay personas que fueron parte del proceso, pero no del propósito. Y eso está bien. No todos los que comenzaron contigo llegarán al final. Pero lo importante es que tú no te detengas, que tú no te atrases, que tú no apagues tu fuego para mantener encendida una relación que solo funciona en la oscuridad. Hay una paz que solo llega cuando decides cerrar una puerta que lleva tiempo crujiendo. Una paz que no nace de que todo esté resuelto, sino de saber que por fin elegiste lo que edifica tu espíritu. Puede que pierdas algunas personas en el camino, pero nunca pierdes a las que son parte del plan de Dios para ti, porque lo que viene de Él permanece, y lo que no, aunque duela, debe irse. Hoy puede ser el día en que te preguntes con sinceridad, ¿qué vínculos me están alejando de quien estoy llamado a ser? ¿Qué relaciones me consumen más de lo que me construyen? ¿Qué lugares ocupo solo por costumbre, pero donde mi alma ya no respira? Y cuando respondas, no lo hagas con miedo. Hazlo con amor propio, con visión eterna, con la certeza de que Dios nunca te quita algo sin tener preparado algo mejor. Seguir creciendo no es una traición a los demás, es fidelidad al diseño divino en ti. Es honrar la semilla que Dios puso en tu interior. Es reconocer que tu llamado es más importante que cualquier vínculo que dependa de tu estancamiento para sobrevivir. Y si hoy decides dar un paso hacia tu libertad, el cielo no te juzga, te acompaña, te afirma, te sostiene. Porque cuando eliges sanar, cuando eliges avanzar, cuando eliges el amor que no asfixia, sino que respira contigo, ahí comienzas a experimentar el tipo de relaciones que Dios siempre quiso para ti. Hay gestos que se ven como apoyo, pero llevan veneno. Frases que suenan amables, pero se clavan como dagas invisibles. Sonrisas que acompañan tu camino, pero que se tornan rígidas cuando te elevas. Este es uno de los vínculos más peligrosos de todos, la envidia disfrazada de cercanía. Es el lazo que parece amistad, pero que tiembla cada vez que prosperas. Esa compañía que se acomoda en tu debilidad, pero se incomoda en tu crecimiento. La envidia no siempre grita, a veces aplaude, pero no por admiración, sino por obligación, no por amor, sino por estrategia. Y si no estás despierto, puedes terminar rodeado de personas que no te quieren ver caer, pero tampoco te quieren ver volar más alto que ellas. Porque hay corazones que no saben celebrar si no están al centro, que solo aplauden lo que no amenaza, que solo se acercan a lo que pueden controlar. Uno de los mayores errores es asumir que toda cercanía es bendición. No todo el que te acompaña te impulsa. No todo el que te escucha te entiende. No todo el que te sonríe te valora. Hay presencias que solo están para vigilar, no para sostener. Y si no desarrollas discernimiento, puedes confundir lealtad con presencia constante, admiración con silencio incómodo y amor con tolerancia pasiva. A veces esa envidia no se nota en una sola acción. Es una acumulación de gestos pequeños. Es ese consejo que te sugiere frenar cuando estás a punto de avanzar. Es esa mueca sutil cuando hablas de un logro. Esa falta de palabras cuando necesitabas celebración. Es esa actitud tibia cuando tú estabas ardiente de fe. Porque hay personas que no te desean el mal, pero tampoco soportan verte tan cerca del bien. Ese tipo de energía es peligrosa porque se alimenta de tu luz. Se posiciona cerca, pero no para cubrirte, sino para tomar lo que puedan. Se camuflan con frases dulces, pero sus frutos no nutren. Y cuando comienzas a darte cuenta, lo primero que sientes es culpa. Porque creciste creyendo que si alguien estuvo en tu momento oscuro, merece quedarse para siempre. Pero la verdad es otra. No todos los que estuvieron en la caída están capacitados para la ascensión. Lo más difícil de reconocer la envidia en alguien cercano es que también duele. Duele porque depositaste confianza, porque compartiste tu intimidad, porque te ilusionaste con un nosotros que solo existía de tu lado.
Pero no se trata de odiar. Se trata de entender, de aceptar que hay corazones que aún no han sanado lo suficiente como para ver triunfar a alguien que consideran igual. Que cada logro tuyo les recuerda lo que no han alcanzado, lo que postergaron, lo que nunca intentaron. Y eso no los hace monstruos. Los hace humanos. Pero eso no significa que debas cargar con su sombra. No estás obligado a frenar tu llamado por quien no supo procesar su proceso. No estás en deuda con nadie por haber obedecido la voz de Dios sobre la opinión de los hombres. No debes pedir disculpas por crecer. Cuando alguien cercano siente envidia, lo percibes. A veces no con palabras, pero sí con energía. Hay un vacío cuando hablas de lo que te emociona. Una desconexión cuando celebras. Una crítica ligera cuando propones, una comparación constante cuando compartes. Y todo eso, acumulado, va apagando tu entusiasmo. Te hace preguntarte si estás exagerando, si estás molestando, si estás yendo demasiado rápido. Y entonces dudas. Pero esa duda no nació de ti, fue sembrada. Y su raíz es la incomodidad que tu crecimiento provoca en el otro. La Biblia nos muestra desde el principio cómo opera la envidia. Caín no mató a Abel por odio directo. Lo hizo porque la ofrenda de su hermano fue aceptada y la suya no. No fue una guerra declarada. Fue un resentimiento interno. Algo se activó cuando vio que Dios respondía diferente. Y en lugar de revisar su corazón, Caín eligió atacar. Esa es la dinámica de la envidia. En vez de inspirarse, se compara. En vez de crecer, se frustra. En vez de celebrar, critica. Y si eso sucedió entre hermanos, ¿cuánto más puede suceder en entornos que compartes a diario? Por eso es tan importante discernir. No para excluir, no para crear muros, sino para proteger tu atmósfera. Tu espíritu necesita entornos donde florecer no sea una amenaza, donde los logros sean celebrados, no tolerados, donde puedas hablar de fe, visión, propósito, sin tener que traducirte para no incomodar. Hay ambientes que drenan, no porque sean hostiles, sino porque están cargados de competencia emocional, donde todo lo que haces se mide, se compara, se analiza con ojos de juicio. Y eso agota, porque el alma no fue hecha para estar en modo defensa todo el tiempo. La vulnerabilidad solo se activa cuando el corazón se siente seguro. Y si estás cuidando cada palabra, cada gesto, cada alegría, entonces ese espacio ya no es seguro. La solución no siempre es cortar de inmediato. A veces es tomar distancia interna. Proteger tus emociones, cuidar lo que compartes, regular lo que entregas, porque lo que es valioso debe ser resguardado. Y si notas que alguien se conecta más con tus caídas que con tus logros, que se activa más con tu dolor que con tu gozo, que está más disponible cuando estás débil que cuando estás fuerte, entonces ya sabes lo que hay. También hay otro tipo de envidia, la silenciosa, la que no se dice, pero se siente, la que se esconde tras cumplidos tibios, la que aparece en bromas con doble filo, la que te acompaña, pero no te afirma. Y ahí también debes estar alerta, porque lo que no se dice, igual afecta, lo que no se nombra, igual desgasta, lo que se reprime, igual contamina. Es posible que en este momento estés recordando a alguien, un rostro, una voz, una actitud, y tal vez sientas que estás siendo duro. Pero no se trata de juzgar, se trata de liberar. Porque mientras mantengas cerca a quien no celebra lo que Dios está haciendo contigo, estarás reteniendo una parte de ti para no incomodar. Y no viniste al mundo para eso. La asignación que llevas es más grande que las expectativas de quien no pudo ver lo que hay en ti. El llamado que tienes requiere un entorno donde puedas crecer sin culpa, donde no tengas que esconder tu fe, tu visión, tu gozo, donde no tengas que justificar tu evolución. Porque cada vez que te retraes para sostener una cercanía, estás perdiendo conexión con quien te envió. Y cuando decides soltar, el cielo responde.
Porque Dios honra a quien protege su propósito, a quien se aleja con respeto, pero con claridad, a quien dice, gracias por lo que fuiste, pero ya no podemos caminar juntos al mismo ritmo. No es desprecio, es dirección, no es arrogancia, es obediencia. Existen temporadas donde todo lo que necesitas es una compañía sincera, alguien que no compita, que no compare, que no calcule, que no mida, que no te pase factura emocional cada vez que avanzas, que no te haga pagar con silencio cada vez que eres bendecido. Y si aún no tienes eso, no te desesperes, porque Dios sabe cómo rodear a los suyos. Él quita, pero también añade. Él resta, pero siempre multiplica. Y lo que viene de Él no drena, edifica. Hay una versión de ti que no puede desarrollarse hasta que tu atmósfera se sane, hasta que liberes el espacio de lo que ya no vibra con tu fe, hasta que retires lo que no bendice tu crecimiento. Porque la semilla más fértil puede secarse en tierra equivocada, y tú no estás hecho para el estancamiento, estás hecho para florecer. Hoy puede ser un día distinto, un antes y un después. No para atacar, no para pelear, sino para decidir, para limpiar el espacio sagrado que es tu entorno, para darle prioridad a lo que sí nutre, para proteger lo que Dios está gestando dentro de ti. Porque hay llamados que solo se desarrollan en atmósferas limpias, y si algo o alguien contamina tu ambiente, tienes el derecho espiritual de tomar distancia. A veces la traición no es una puñalada, es un silencio prolongado, una ausencia selectiva, una falta de gozo cuando tú floreces. Pero no necesitas pelear por claridad, solo tienes que observar. El corazón humano se revela en los detalles, y cuando el tuyo está sano, los reconoce. Agradece por quienes alguna vez estuvieron. Honra lo que compartiste, pero no te detengas, porque tu propósito no es negociable. Tu llamado no debe ser reducido para entrar en el molde de nadie. Y el amor genuino, nunca, jamás, se sentirá amenazado por tu crecimiento. Hay personas que no te dan amor. Te dan sobras, un mensaje cuando les conviene, un gesto de cariño cuando ya no les queda otra opción, un poco de atención justo cuando estás a punto de alejarte. Y tú, con el corazón lleno de esperanza, aceptas esas migajas, pensando que es mejor eso que nada. Pero nada es más doloroso que conformarse con un afecto a medias, con una compañía que solo está presente cuando no hay más distracciones. Dios no te creó para mendigar lo que ya decretó que es tu herencia. Él no te quiere esperando a ver si alguien se acuerda de ti, si alguien tiene un espacio para escucharte, si alguien decide amarte bien por fin. Tú no fuiste hecho para rogar por presencia, ni por respeto, ni por palabras que deberían ser dadas con libertad, no como premio por buena conducta. Aceptar limosnas emocionales no solo te desgasta, te convence de que no mereces más. Te acostumbra a recibir poco, a dar mucho y a justificar lo que no se justifica. Y eso te aleja de tu valor. Porque quien no sabe cuánto vale, tolera cualquier cosa. Pero cuando descubres lo que Dios dice sobre ti, ya no aceptas menos. Ya no esperas a que alguien te dé un espacio, porque sabes que el cielo ya te preparó uno. La verdadera conexión no se da a medias, no se reparte en sobras. Se entrega entera. Y si alguien no sabe darte amor con plenitud, entonces no está listo para compartir el camino contigo. Porque tú no viniste a sobrevivir de migajas. Viniste a caminar en abundancia. Y eso también incluye tu corazón. Hay palabras que suenan como esperanza, pero que solo siembran ilusión. Promesas que vienen de labios humanos, cargadas de seguridad, pero vacías de compromiso. Yo estaré. Todo se va a arreglar. Confía en mí. Frases que reconfortan en el momento, pero que se desvanecen cuando más se necesitan. Y si no estás firme, puedes comenzar a construir tu fe sobre esas palabras frágiles, en lugar de hacerlo sobre la roca que no se quiebra.
Poner tu confianza en lo que alguien promete, cuando no está conectado al plan de Dios, es una forma sutil de alejarte de la fuente real. No porque esa persona sea malintencionada, sino porque ningún corazón humano está capacitado para sostener lo que solo la fidelidad divina puede cumplir. Las promesas vacías generan dependencia. Te atan a expectativas que no fueron puestas por el cielo. Y eso es peligroso, porque cuando se rompen, y se romperán, también tiembla tu esperanza. No fuiste llamado a creer en voces que fluctúan. Fuiste llamado a creer en la voz que nunca cambia. Porque la fe que descansa en lo eterno no se quiebra cuando lo humano falla. Y en tiempos como estos, eso es lo único que sostiene de verdad. A veces no se trata de lo que das, sino de lo que decides no seguir recibiendo. Porque lo que permites te forma. Lo que aceptas te moldea. Y si no aprendes a reconocer lo que no viene de Dios, terminarás cargando palabras, culpas, vínculos, presiones y expectativas que apagan tu identidad. No todo lo que se ofrece debe ser recibido. No todo lo que viene con sonrisa trae bendición. No todo lo que parece amor viene del cielo. Hubo momentos en los que tuviste que aceptar lo que había. Migajas de atención, silencios disfrazados de paz, consejos nacidos del miedo, relaciones que solo sobrevivían si tú te apagabas. Pero ya no estás en ese punto. Estás en otra etapa, y esta etapa no se construye con aprobación ajena, ni con promesas vacías, ni con vínculos que no soportan tu crecimiento. Esta etapa se construye con verdad, con propósito, con discernimiento, y con la certeza de que Dios nunca te dará menos de lo que necesitas. Cada cosa que sueltes te acercará a lo que sí fue diseñado para ti, a las palabras que edifican, a las relaciones que multiplican, a la libertad que no se negocia. Porque cuando decides dejar de recibir lo que no honra tu espíritu, estás enviando una señal al cielo. Estás listo para lo que sí viene de Él. Y cuando ese momento llegue, no sentirás miedo. Sentirás paz. Muchas gracias.